Apreciados estudiantes, buenas tardes. ¿Son tan amables y me confirman si me están escuchando? ¿Alguno, por favor, que me confirme si me escuchan bien, fuerte y claro? Sí, señor. Muchas Sí, señora, le escucha gracias. claro. Gracias, Andrés. ¿Hay alguna pregunta relacionada a la información que se ha compartido hasta el momento o podemos continuar? No, señor, podemos continuar. Vale, muchas gracias. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla. Ustedes son tan amables y me confirman si en este momento están viendo un ejercicio en la parte superior izquierda. Sí, señor. Listo, perfecto. El ejercicio, ¿el tamaño está bien? ¿Es legible para ustedes? Sí, señor. Bueno, vale. El ejercicio que están viendo en este momento en pantalla hace parte de una función definida a trozos. ¿Por qué se dice que es definida a trozos? Porque me está diciendo que toma ciertos valores para x al cuadrado. Cuando es x se mueve para ciertos valores y cuando es 3 menos x se mueve en ciertos valores en la recta numérica, ¿cierto? Por eso se conoce como una función a trozos, porque es x cuadrado en cierto espacio de la recta, es x cuando está entre 1 y 3 y es 3 menos x para todos los x mayores que 3. Entonces, me piden que calcule estos cuatro límites, ¿cierto? El primer límite dice de cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿cierto? El segundo es cuando x tiende a 1 por derecha. El C es el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Y el último límite que debo calcular es cuando x tiende a 3 por derecha. Entonces, en cuenta que ese signo que funciona como un exponente en la parte superior de cada número es un más y un menos. Cuando está elevado, entre comillas, a la menos, quiere decir que nos vamos acercando por izquierda y cuando está elevado con un más, ¿cierto? Nos estamos acercando por derecha. He puesto una recta numérica, ¿cierto? He puesto una recta numérica, ahí lo pueden ver en el ejercicio, en la parte de abajo, como para que podamos entender un poquito mejor. ¿Listo? Esta funciona a trozos. Me dice que para los x menores que 1, es decir, para los números que están de aquí para atrás, ¿cierto? Los x menores que 1, pongo un poquito más. Entonces está. Profe, qué pena, no sé si soy yo, pero se le escucha muy pasito. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan muy pasito los demás estudiantes también? En el caso mío también se le escucha muy, pensé que era el único. Regáleme un momentico. Regáleme un momentico. ¿Ahora cómo me escuchan? Ya, profe, ya se le escucha Mejor. mejor. Ah, listo, Mejor. perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar entonces. Bueno, entonces estábamos aquí, ¿cierto? En la recta numérica, bueno, he tomado el trabajo de poner la recta numérica para que entendamos un poco mejor cómo es que funciona una función a trozos, ¿cierto? Entonces me está diciendo, la función me dice que para los x menores que 1, ¿cierto? La función va a ser x al cuadrado. Eso es lo que me dice arriba la función, ¿cierto? Me dice que cuando x está entre 1, ¿cierto? Cuando está entre 1 y 3, ¿cierto? La función va a ser x. Y para los x mayores que 3, la función va a ser 3 menos x, ¿cierto? ¿Es clara esa parte? ¿Cómo funciona la función a trozos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, como ya tenemos claro en qué momento es x al cuadrado, en qué momento es x y en qué momento es 3 menos x, con esta información voy a calcular los límites. Entonces, vamos a calcular el primer límite que dice. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que cuando es a 1, ¿verdad? Me voy a ubicar aquí en 1,
¿verdad? Me voy a ubicar aquí en 1 en la recta numérica, pero me dice que por izquierda, ¿cierto? Es decir, que se está acercando a 1 por este lado, ¿cierto? Y cuando se acerca por ese lado, ¿qué función está tomando? X al cuadrado, ¿cierto? O sea que aquí va a ser, por izquierda va a ser X al cuadrado y reemplazando va a ser 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Esto va a ser igual a 1. Ese sería el primer límite. Segundo límite. Límite cuando X tiende a 1, pero por derecha, ¿cierto? O sea, por derecha sería por este lado, ¿cierto? Sería por este lado y por ese lado, ¿cierto? Acercarse a 1 por el lado derecho, la función que toma es X. Entonces sería X, ¿verdad? Reemplazando sería 1. Ese no tiene mayor lío, ¿cierto? Ya quedó listo el segundo límite. Para el tercer límite, que es el límite cuando X tiende a 3 por izquierda, es decir, que me tengo que ubicar aquí en 3, pero por izquierda, y por izquierda es por este lado, es decir, que es la misma función X, ¿cierto? Sería X al reemplazarla, pues sería 3, ¿cierto? Y el último límite sería el límite cuando X tiende a 3 por derecha, ¿cierto? Por derecha sería por este lado, ¿cierto? La función que toma es 3 menos X, o sea que sería 3 menos X, reemplazando sería 3 menos 3, y esto sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que calculamos los 4 límites. En uno dio 1, en el otro también dio 1, en este dio 3 y en este dio 0. ¿Cierto? Entonces, así de esta manera es que se calculan y se utilizan los límites laterales. ¿Qué pasa con los límites laterales? Hay una definición, ¿cierto? Que me está diciendo que cuando yo me acerco a un punto de la recta numérica, supongamos que es 1, ¿cierto? Cuando yo me acerco a un punto de la recta numérica por izquierda y por derecha, cuando calculo esos límites y si dan lo mismo, dan el mismo número, decimos que la función en ese punto es continua. ¿Listo? En este caso, cuando nos acercamos a 1, ¿cierto? Tanto por izquierda y por derecha, démonos cuenta que nos dio por izquierda, nos dio 1 y por derecha nos dio 1. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí, muchachos? Que la función en 1 es ¿qué? ¿Continua o no continua? Solo 1. Si cuando me acerco a 1, ¿cierto? Al punto 1 de la recta numérica, si me acerco por izquierda y por derecha, y esa función me da el mismo valor, des en cuenta que por izquierda me dio 1 y por derecha también me dio 1. Hay un criterio que dice que cuando los límites laterales, cuando se acercan a un punto, tanto por izquierda como por derecha, son iguales, puedo confirmar que la función es continua en ese punto. Entonces le pregunto nuevamente, según el ejercicio que estamos estudiando, ¿f de x es continua en 1, en el punto 1? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dio el mismo número, el mismo valor en los límites laterales o eran diferentes? ¿Hay alguien por ahí? Al dar, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Pues según estuve investigando esta mañana, si los dos laterales dan el mismo resultado, eso significa que es continuo. Sí, que es continuo. Exactamente, eso es la que la acabé de decir. Entonces, des en cuenta que cuando tiende a 1 es continua porque dio el mismo valor. En cambio, cuando se acerca a 3 tanto por izquierda como por derecha, vea que por izquierda dio 3 y por derecha dio 0. En ese punto no es continua. ¿Listo? ¿Quién fue el que me habló? ¿Que me habló ahorita? Steven Medina. Steven, muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta con respecto a cómo se calculan los límites laterales? ¿O es clara la información? Bueno, asumiré entonces que es clara la información.
Ese es el ejemplo que se tenía, ¿sí? Sí, en mi caso, pues, sí, está claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No les dé pena hablar. Recuerden que aquí estamos para eh, aprender, retroalimentarnos y equivocarnos, ¿por qué no? Aquí el objetivo es mirar si tal vez no estoy entendiendo algún concepto o si ya he hecho algo, mirar si en algún paso cometí algún error, pues precisamente para poderlo corregir y poder enviar nuestros avances, ¿cierto? Compartir nuestros avances en el foro con la menor cantidad de errores posible. Hasta ahorita lo que estamos haciendo es mirando lo que debo hacer, ¿cierto? Y para poder llevar a cabo o desarrollar mis ejercicios según la letra que hayan escogido. Y estos ejemplos que estamos viendo en este momento son como guía para que ustedes puedan llevar a cabo sus ejercicios de la mejor manera. Cuando comenzamos este encuentro en el chat de esta reunión, me voy a volver por aquí, en el chat de esta reunión yo les compartí un enlace, no sé cuántos lo hayan visto en realidad, pues creo que, bueno, creo que ninguno. Les compartí un enlace de un video muy corto de YouTube de cómo graficar una función a trozos en GeoGebra, porque no nos vamos a detener allí a graficar esta función en GeoGebra. Si de pronto alguno de los que están presentes tiene alguna duda respecto a cómo se grafican una función a trozos en GeoGebra, ahí les dejé un video muy cortico que tiene dos métodos diferentes para poder graficarla. Entonces, a continuación vamos a pasar a los límites indeterminados. En estos límites indeterminados hay tres ejemplos, ¿cierto? Vamos a hacer tres ejemplitos. Resulta que los límites indeterminados, ¿verdad? Se dicen indeterminados porque no se pueden solucionar de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo de una vez, por ejemplo, voy a calcular este límite, ¿cierto? Y si hago el reemplazo de una vez, me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2, ¿cierto? Solucionándolo del numerador me queda 4 menos 4 sobre 2 menos 2 y esto va a ser 0 sobre 0. Este se conoce como una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cierto? Entonces, des en cuenta que al reemplazar automáticamente por el valor de x, por lo que tiende x, pues me va a dar una indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como estudiante? Eliminar esa indeterminación. Y existen dos formas para eliminar la indeterminación. Una es con factorización. ¿Listo? Factorización. Y otra manera de eliminar una indeterminación es con racionalización. ¿Listo? ¿Cuándo se utiliza la una o la otra? La racionalización, esta, se utiliza cuando en el ejercicio tengo alguna raíz. ¿Listo? Cuando aparece alguna raíz. Entonces allí yo debo aplicar racionalización. ¿Cuándo se utiliza factorización? Cuando en el ejercicio no tenemos, ¿cierto? No tenemos raíces. ¿Listo? En este caso, para las personas que están, voy a mirar a ver cuántos hay conectados. Hay 15 personas conectadas, entonces al menos uno que me conteste. Para el ejemplo que vamos a desarrollar, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿Factorización o racionalización? Yo creería que racionalización. Vuelvo y les digo, ojo, para el primer caso, el factorización se utiliza cuando en el ejercicio no aparece ninguna raíz. Y en el segundo caso, la racionalización se utiliza cuando en el límite tengo alguna raíz. Vuelvo y pregunto. Entonces, para ese ejemplo que vamos a desarrollar ahorita, ¿utilizo factorización o racionalización? Racionalización. Bueno, creo que no me están escuchando. Ojo, Sí, Es factorización. me están oyendo, pero no me están escuchando. Ojo con esto. Va nuevamente. Utilizo factorización, utilizo factorización, o sea, el primer método, cuando en el límite no aparece ninguna raíz, tanto en el numerador como en el denominador. Y utilizo el segundo método, racionalización, cuando me aparece alguna raíz, ya sea en el numerador o en el denominador. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué método voy a utilizar para resolver este límite que tengo aquí? ¿Factorización o racionalización? Factorización.
Factorización, ¿cierto? Porque es en cuenta que no aparece en el numerador ni en el denominador una raíz. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar factorización para eliminar esa indeterminación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se elimina la indeterminación? Entonces, voy a poner por acá el límite. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, como yo ya sé que lo que voy a utilizar es factorización, pues aquí es donde viene, donde debemos recordar los casos de factorización. Recuerden que está factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, suma o resta de cubos perfectos, ¿cierto? Entonces, todos esos casos de factorización debemos acordarnos de ellos para poder aplicarlos. En este caso, en el numerador y el denominador, el único que es factorizable es el numerador. Este es factorizable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedo aplicar un caso de factorización, ¿cierto? Para mirar a ver cómo cancelo algo con algo y que ese 0 sobre 0 se me desaparezca. Esa expresión que aparece en el numerador x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos se soluciona en dos factores, ¿cierto? Se soluciona en dos factores. Y dentro de esto, por ser una diferencia de cuadrados perfectos, un factor es positivo y el otro factor es negativo. ¿Listo? ¿Y qué van dentro de esos factores? Las respectivas raíces de cada uno de los elementos que aparece ahí. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por eso se llama diferencia de cuadrados perfectos, porque los dos tienen raíz cuadrada exacta. Y abajo me queda x menos 2. Entonces, des en cuenta que puedo cancelar el x menos 2 con el x menos 2. Me termina quedando x más 2. Y al reemplazar aquí, como x tiende a 2, me va a quedar 2 más 2. Y esto va a ser igual a 4. Se dan cuenta que aplicando diferencia de cuadrados perfectos pasó de ser 0 sobre 0, pasó a ser 4. ¿Y cómo se eliminó esa indeterminación? Aplicando este caso de factorización, ¿cierto? Aplicando este caso de factorización y al cancelar x menos 2 con x menos 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta relacionada con el ejercicio que acabamos de hacer? No, señor. Todo claro. ¿O todo quedó claro? En el chat no hay Perfecto. preguntas. Vale, muchas Invitar a los gracias. estudiantes a que si de verdad tienen alguna duda, porque esos ejercicios tienden a confundirse uno en algún momento, ¿no? Del procedimiento. Entonces, si hay dudas en el momento en que el profe está explicando, ustedes pueden levantar la mano y hacer su pregunta de manera inmediata para continuar y no perderse. Muchas gracias, profe. Aquí levantó la mano Brigitte Dayana. Brigitte, adelante, Brigitte. Brigitte, ¿está por ahí? Ya bajó la mano. Ah, ya Ya bajó bajó la la mano. mano. Listo. Ujú. Muchachos, como este encuentro está siendo grabado, ¿cierto? Voy a dejar aquí escrito para que cuando ustedes vean la grabación, dejar aquí escrito cuál fue el caso de factorización que utilizamos. Entonces, aquí lo que utilizamos fue una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados siempre se factoriza así, siempre en dos factores. Un factor es positivo, el otro es negativo y dentro de esos factores van las respectivas raíces cuadradas. ¿Listo? Pues vamos a pasar al siguiente ejercicio que también es de límites indeterminados. Como les decía, vamos a hacer 3 casos de límites indeterminados. Vamos a hacer este. Listo, entonces, según lo que les había dicho hace un ratico, hay dos tipos o dos técnicas para quitar una indeterminación, con factorización o con racionalización. Les pregunto, con el ejemplo que estamos viendo en este momento en el tablero, ¿qué debo aplicar? ¿Racionalización o factorización? ¿Saben qué? Lo mejor es ¿Quién? ¿Quién estaba por allí? si tu amiguito Los que han intervenido. Verónica, Verónica. pero no se le escucha, sí, se le entrecorta.
A ver, Verónica, ¿racionalización o factorización? Racionalización, ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué racionalización? que tiene una raíz. Exactamente, en esa función que estamos viendo allí, ¿cierto? En el numerador tenemos una raíz cuadrada de x más 5, ¿listo? Entonces, cuando es por racionalización, ojo con esto, cuando vamos a aplicar el método de racionalización, lo que se debe hacer es multiplicar, ¿cierto? Multiplicar el límite, multiplicar y dividir el límite por el conjugado, ¿cierto? De la expresión que tiene la raíz. ¿Cuál es la expresión que tiene la raíz? ¿Cuál es? Pues claramente es la del numerador, esta, ¿cierto? Esta es la expresión raíz de x más 5 menos 3. El conjugado de esa expresión es raíz de x más 5 más 3. ¿Listo? Entonces, raíz de x más, perdón, aquí va 5. Raíz de x más 5 más 3, raíz de x más 5 más 3. ¿Listo? El conjugado de esa expresión es el signo diferente, el signo contrario. En este caso, como la expresión es raíz de x más 5 menos 3, el conjugado es raíz de x más 5 más 3. Y debo multiplicarlo y dividirlo. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí con el paso que se hizo? Es muy importante que quede claro el paso de la racionalización, porque aquí estamos racionalizando ese pasito que acabamos de hacer, esa fracción que ustedes ven en rojo. Esa es la parte, ese es el proceso que se llama racionalización. ¿Racionalizar qué es? Multiplicar y dividir la expresión por el conjugado de la expresión que tiene la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿es claro que ese es el conjugado? Que el conjugado de raíz de x más 5 menos 3 es raíz de x más 5 más 3 para poder continuar. Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto, perfecto. Entonces vamos a bajar por aquí un poquito. Por aquí un poquito sin perder de vista el ejercicio para continuar. Entonces, como lo que estamos haciendo es esta multiplicación, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí, voy a ir haciendo la multiplicación. Entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a 4d. ¿Cierto? En una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Voy a hacer por aquí un paréntesis. Si yo tengo a sobre b multiplicado por c sobre d, ¿cierto? La multiplicación se hace directa, ¿cierto? A por C sobre B por D. ¿Listo? En eso yo creo que estamos claritos todos, ¿cierto? No tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Aplicando este criterio, que es el criterio de multiplicación de fracciones, vamos a aplicar ese criterio en el ejercicio que tenemos. ¿Listo? Entonces, esto nos va a quedar raíz de x más 5 menos 3 por raíz de x más 5 más 3, ¿cierto? Sobre x menos 4, ¿cierto? Por raíz de x más 5 más 3. ¿Estamos claros qué fue lo que se hizo ahí, muchachos? Se aplicó la propiedad que tenemos en el tablero en la parte superior derecha. Solamente dejé indicadas las multiplicaciones. ¿Sí es claro el paso que hicimos ahí? Aunque no hemos hecho todavía ninguna multiplicación, ¿no? Como les digo, solamente hemos aplicado esta propiedad. ¿Sí es claro, chicos? Para continuar. Profe, yo tengo una pequeña pregunta, no sé. Sí. Esto, en la parte de arriba, porque el menos 3 se cambia a más 3. Ah, bueno, eso es importante. Mira que aquí en la primera parte, lo que aparece aquí en rojo, ¿cierto? Es lo que aparece aquí en rojo, raíz de x más 5 más 3 sobre raíz de x más 5 más 3. Este es el conjugado, ¿cierto? Este es el conjugado de esta expresión, ¿sí? Si te das cuenta y comparamos las dos expresiones, ¿cuál es la única diferencia? Que una está con menos y la otra está con más, ¿cierto? ¿Quién fue la que me habló? María Daniela. María, si te das cuenta que la fracción que aparece en la parte superior,
es decir, esta de aquí, esta fracción que aparece ahí, ese es el conjugado de raíz de x más 5 menos 3. Sí estamos claros que ese es el conjugado, ¿cierto? Sí, señor. O explico esa parte mejor. Voy a hacer un ejemplo por aquí Podría porque tal ser, vez sí. a lo Repetirlo nuevamente, señor. A lo mejor habrán varios estudiantes que no saben cuál es el conjugado. Voy a hacer un paréntesis por aquí en la parte de acá. Voy a suponer lo siguiente, que tengo la expresión raíz de x menos 5. ¿Sí? Voy a suponer que tengo la expresión. ¿Cuál es el conjugado de esta expresión? Raíz de x más 5. ¿Listo? Este es el conjugado. Supongamos ahorita lo siguiente. Raíz de x más 3. ¿Cuál será el conjugado de esta expresión? Raíz de x menos 3. Y viceversa. Es decir, raíz de x más 3 es el conjugado de raíz de x menos 3 y viceversa. Raíz de x menos 3 es el conjugado de raíz de x más 3. Según esto que acabo de decirles a ustedes, lo que está aquí en esta parte, ¿cuál sería el conjugado de esta expresión, de nuestro ejercicio? Raíz de x más 5 más 3. ¿Cuál sería entonces el conjugado de esa expresión? ¿Quién me puede decir? Sería María. raíz de x más 5 más 3. Exacto, ese sería el conjugado. Y démonos cuenta que el conjugado es precisamente este, el que aparece ahí. Entonces, como yo ya identifiqué cuál es el conjugado, debo multiplicar y dividir por esa misma expresión. Entonces, des en cuenta que aquí la estoy multiplicando y la estoy dividiendo al mismo tiempo. ¿Listo? Claro, hasta ahí. María, que fue la que me preguntó, ¿cierto? Entonces, ahora sí tenemos claro Sí, señor. cuál es el conjugado. Perfecto. Entonces, ahorita, ¿por qué aquí va uno con más y otro con menos? Que creo que fue la pregunta inicial, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que esta primera expresión que aparece aquí es esta, ¿cierto? Y la segunda expresión, es decir, esta, es esta. Entonces, estoy multiplicando esta por esta según esta propiedad que les socialicé hace un ratico, ¿cierto? Cuando es una multiplicación de fracciones es A por C y B por D. Des en cuenta que aquí tenemos la respuesta. Esta es una propiedad, ¿cierto? Entonces, por eso nos quedó uno negativo y otro positivo. ¿El negativo cuál es? Este que está aquí. ¿Y el positivo cuál es? El que está acá. ¿Listo, María? ¿Se aclaró por qué? Sí, señor. Uno Muchísimas es... gracias. Listo, perfecto. Y en la parte de abajo, miren que en la parte de abajo me quedó x menos 4 porque es este, ¿cierto? Multiplicado por este, que es este que aparece aquí. ¿Listo? Yo creo que ahí estamos perfectos, ¿cierto? Ahora sí podemos continuar. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, démonos cuenta que hasta aquí lo único que se ha hecho, básicamente lo único que se ha hecho es aplicar esta propiedad que aparece acá, ¿cierto? La que aparece aquí en la parte superior derecha. Eso fue lo único que hemos hecho hasta ahorita. Bueno, primero racionalizamos, que fue esto, ¿cierto? Y segundo, aplicamos esta propiedad, ¿cierto? Que es esto que se ve acá, ¿cierto? Entonces, hemos hecho dos cosas. Primero racionalizamos, luego multiplicamos los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. ¿Listo? Entonces, de aquí para adelante, ¿qué es lo que queda? Queda solamente parte algebraica, es decir, comenzar a multiplicar, a restar y a sumar si es posible. Entonces, aquí voy a mostrarles algo. En el ejercicio anterior aplicamos diferencia de cuadrados. Si no estoy mal, el ejercicio decía x a la 2 menos 4 es igual a x más 2 por x menos 2, ¿cierto? ¿Cierto que este fue el caso de factorización que aplicamos ahorita en el límite anterior? Que yo les decía que es una diferencia de cuadrados, siempre un paréntesis es positivo y el otro es negativo, y dentro de esos factores, ¿cierto? Aparecen las respectivas raíces. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 4 es 2. ¿Sí o no? Esta es una diferencia de cuadrados. Démonos cuenta, ¿sí? Démonos cuenta en este caso de la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Ubiquémonos en la parte izquierda. Ubiquémonos en la parte, en la parte derecha de la igualdad. X más 2, X menos 2. Pregunto,
esta parte que acabo de resaltar, ¿se parece en algo a esta parte? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que tengo un paréntesis positivo y otro negativo y están exactamente en las mismas expresiones dentro de esos paréntesis? Sí, yo diría que sí. Al fin y al cabo, pues raíz cuadrada de x más 5 sería como decir x y Exacto. más 3 es el otro. Exacto, entonces démonos cuenta que sí, no son las mismas expresiones, pero sí cumplen, ¿cierto? Porque son las mismas en cuanto a nuestro ejercicio. Para el ejemplo que tenemos en la parte izquierda, pues es x más 2, x menos 2, pero nuestro ejercicio de raíz de x más 5 y aparece también en el otro, y 3 también aparecen los dos factores. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En vez de en el ejercicio pasado lo solucionamos en este sentido, ¿cierto? Ahora lo que podemos hacer es devolvernos, ¿cierto? Vamos a hacerlo de derecha a izquierda y lo voy a escribir y vamos a ver si me entienden lo que voy a hacer. Límite cuando x tiende a 4. Des en cuenta cómo voy a escribir el numerador. Voy a escribir el numerador de la siguiente manera. Raíz de x más 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Sobre x menos 4 por raíz de x más 5 más 3. ¿Es claro lo que acabé de hacer ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta o duda del paso que acabé de hacer? Por mi parte Revisemos está claro. si está la duda de por qué sacó más 2 y menos 2. Tengan en cuenta ahí por el caso de factorización que estamos trabajando, ¿cierto? Que es una diferencia de cuadrados, que es lo que Ajá, nos una está diferencia de explicando, cuadrado. el profe César, ¿cierto? Porque no siempre va a ser más y menos, ¿cierto, profe? Es dependiendo del caso como tal. Sí, Y en la diferencia de cuadrados, sí, señor. sí, señora. Ajá. Para los estudiantes es claro cómo pasé de aquí a acá en el numerador, porque den en cuenta que en el denominador es exactamente el mismo, no le cambié nada. ¿Sí está la información? ¿O el paso que se hizo, lo que aplicamos ahí, fue diferencia de cuadrados? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver por aquí un poquito. Entonces, aplicando, ¿cierto? Aplicando los cuadrados del numerador, me va a quedar de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a 4, ¿cierto? Des en cuenta que cuando una raíz está elevada a un cuadrado, estas se cancelan. Entonces, este cuadrado se cancela con la raíz. Entonces, me queda x más 5 menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es decir, 3 por 3, Multiplicar 3 por 3, el 3 dos veces. Es 9. 9, ¿cierto? Entonces, aquí va 9. Y lo de abajo queda exactamente igual porque eso todavía no lo he tocado. Entonces, límite cuando x tiende a 4d. Haciendo la operación de arriba me quedaría x menos 4, ¿cierto? Sobre x menos 4 por raíz cuadrada de x más 5 más 3. ¿Sí es claro por qué pasamos de x más 5 menos 9 a x menos 4? Es decir, de aquí pasé acá. ¿Qué fue lo que hice ahí? Porque se resta 5 menos 9. Exactamente, 5 menos 9 da menos 4. ¿Listo? ¿Y esto para qué se hizo? Des en cuenta que tengo una expresión arriba igualita a la de abajo. Entonces, como esta de abajo se está multiplicando, puedo cancelar esta fracción con esta fracción, ¿cierto? Y me va a quedar finalmente, me va a quedar el límite
cuando x tiende a 4D. 1 sobre raíz cuadrada de x más 5 más 3. Ahora sí ya voy a reemplazar. Esto me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 4 más 5 más 3, ¿cierto? Y eso es igual a 1 raíz de 9 más 3, ¿verdad? Y esto es 1 raíz de 9 es 3 más 3, lo que finalmente me queda dando un sexto. Entonces, démonos cuenta que al aplicar la factorización, perdón, la racionalización, vamos a dejarlo aquí que se alcance a ver todo. Al aplicar la racionalización, si yo reemplazo directamente en el límite, esto me va a quedar 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, racionalizo, ¿cierto? Comienzo a hacer estos pasos, racionalizo, aplico diferencia de cuadrados, que es lo que aplicamos aquí. Luego comenzamos y efectuamos las potencias. Siempre se debe cancelar algo en el numerador con el denominador para que se me desaparezca esa indeterminación. Es importante. ¿Listo? Así como en el ejercicio pasado, en el de factorización. Se canceló algo del numerador con el denominador y allí es donde desaparece precisamente la indeterminación. Entonces, des en cuenta que pasó de ser 0 sobre 0 a en realidad ser un sexto, que está aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta relacionada con este ejercicio? No, profe, para mí está claro. Vale, muchas gracias. Entonces pasemos a otro también que tenemos por aquí de límites indeterminados, que es este. Aquí, que no quiso cargar la imagen, que me está fallando el tablero, no me quiere cargar la imagen del ejercicio. Vamos a ver si aquí. Bueno, si no carga. No, definitivamente no quiso cargar la imagen del ejercicio, pero ya la pongo aquí. El ejercicio es este. El límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 8 sobre x menos 2. Este era el ejercicio que debía aparecer, pero bueno, no sé, no quiso cargar la imagen del ejercicio. Entonces, démonos cuenta que si yo reemplazo aquí directamente, ¿cierto? Si yo reemplazo directamente, esto me va a quedar 2 a la 3 menos 8, ¿cierto? Sobre 2 menos 2, ¿cierto? 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, multiplicar 3 veces el 2, y esto es 8. 8 menos 8 sobre 2 menos 2, pues démonos cuenta que es una indeterminación 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, como una indeterminación 0 sobre 0, pues debo mirar a ver qué caso de factorización, en este caso vamos a factorizar, no podemos racionalizar porque no hay ninguna raíz en la función, ¿cierto? Tengo que identificar qué caso de factorización es, ¿verdad? Para poder eliminar esa indeterminación. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Límite cuando x tiende a 2. Resulta que en el numerador hay una diferencia de cubos perfectos. Esta ya no es una diferencia de cuadrados perfectos, sino una diferencia de cubos perfectos. Una diferencia de cubos perfectos se factoriza de la siguiente manera. Y ojo con esto, que esta no es tan inmediata como la diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados siempre era, siempre un factor es positivo, el otro es negativo y adentro van las raíces. En este caso no va a ser así. Una diferencia de cubos perfectos se factoriza también en dos factores, ¿cierto? En dos factores. Y en el primer factor va el signo que aparece en el ejercicio, es decir, menos. ¿Listo? Y aquí adentro van a ir las raíces cúbicas de cada uno de ellos. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Listo? En el segundo factor
nos vamos a ubicar solamente con el primero para poder saber cómo es que sale. En el segundo factor es el primer término al cuadrado, es decir, el x, ¿listo? El primer término al cuadrado más 2 veces el primero, perdón, más 2 veces el primer término al cuadrado más el primero por el segundo, es decir, 2x más el último al cuadrado. ¿Listo? Va de nuevo. Entonces, aquí en este factor, ¿listo? En este van las raíces cúbicas del ejercicio original. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Listo? Y van con el signo que aparece en el ejercicio, con menos. ¿Listo? En el segundo factor, el primer término es el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más la multiplicación de los dos términos, 2 por x da 2x, más el último término al cuadrado. ¿Listo? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Listo? Entonces, esta es una, voy a ponerlo por aquí, esta es una diferencia de cubos perfectos. Es muy importante devolvernos por allá a las clases de matemáticas del colegio, octavo, noveno, donde vimos los 10 casos de factorización. ¿Listo? Esa es una diferencia de cubos perfectos, ¿vale? Y en la parte de abajo, pues me va a quedar x menos 2. Y des en cuenta que se va a cancelar el x menos 2 con el x menos 2 y me termina quedando el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado más 2x más 4, y aquí ya puedo reemplazar directamente, entonces me quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4, esto es igual a 4 más 4 más 4. ¿Cuánto da esto entonces? 12. Entonces, den en cuenta que aplicando ese caso de factorización pasamos de un 0 sobre 0, es decir, un límite indeterminado, a que en realidad da 12. Aquí de todas maneras va a quedar la grabación, muchachos, si de pronto hay alguna duda con respecto a la diferencia de cubos perfectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? Asumo que no. En el chat no hay preguntas. Gracias, profe. Entonces pasamos al último ejercicio de hoy. ¿Listo? Al último ejercicio de hoy que tiene que ver con límites al infinito. Hay algo muy importante, muchachos, y es que en el anexo es muy claro. Estos límites al infinito se deben calcular sin utilizar la regla de L'Hopital. Es muy importante esa partecita. ¿Listo? Cuando tenemos un límite al infinito, ¿cierto? Des en cuenta, es un límite al infinito porque me están diciendo que x tiende al infinito, ¿sí? Es decir, que esta clase de límites tienden a números muy grandes cuando es al infinito positivo o a números muy pequeños cuando el límite tiende a un infinito negativo. En este caso, para solucionar este tipo de ejercicios, lo que se debe hacer es mirar la variable que tenga el mayor exponente. Démonos cuenta que para nuestro ejercicio aparece x y aparece x a la 3. Entonces, ¿cuál es el mayor exponente? ¿X o x a la 3 de la variable? ¿Ustedes qué dicen? Porque en el anexo, según la guía que ustedes vayan, según el ejercicio que ustedes vayan a solucionar, deben solucionar este límite del infinito analíticamente. Entonces, vuelvo y pregunto. Según nuestro ejercicio el que tenemos x a la 1, que es este, que está aquí, ¿cierto? X a la 1, que es este, y tenemos x a la 3. ¿Cuál es más grande? ¿X a la 1 o x a la 3? ¿Cuál tiene mayor exponente? El de mayor exponente, así iba a decir yo. ¿Mm?
¿Cuál tiene el mayor exponente? ¿X a la 1 o X a la 3? ¿Tienes mayor el ¿X a la 1 o el 3? X a la 3, Sí, señor. ¿cierto? Lo primero que yo debo hacer en este tipo de ejercicios es identificar el X con el mayor exponente. Para nuestro ejercicio es X a la 3. Entonces, ¿qué es lo que qué se procede a hacer para la solución de este ejercicio? Entonces, vamos a dividir todas las expresiones que aparezcan en esa función sobre X a la 3. Vamos a dividirlos por X a la 3. Entonces me va a quedar el límite cuando X tiende a infinito, ¿cierto? Uy, espere que es que a veces utilizar esta tabla es bien complicado. Entonces, voy a coger cada elemento de la expresión o de la función y lo voy a dividir por X a la 3. Entonces me va a quedar 8X a la 3 sobre X a la 3 menos 3X a la 3. Todo esto sobre 2X a la 3 sobre X a la 4, a la 3, perdón, menos X sobre X a la 3. Démonos cuenta que cogimos todos los elementos que aparecen en la expresión, ¿cierto? Y lo dividimos por X a la 3. ¿Por qué por X a la 3? Porque ese es el mayor exponente que aparece en nuestra función. Si en el ejercicio que estábamos haciendo el mayor exponente es X a la 4, pues dividimos todo por X a la 4. Si es X a la 5, todo lo dividimos por X a la 5. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, démonos cuenta que se cancela. Mire que se cancela. Este X a la 3 con este X a la 3 se cancela. ¿Cierto? Y se me va a cancelar este X a la 3 con este X a la 3 también. ¿Cierto? Y démonos cuenta de estas expresiones en particular, las dos que nos quedan. Cuando yo estoy dividiendo un número, ¿cierto? Por un número exageradamente grande, démonos cuenta que X tiende al infinito, ¿cierto? Al tender al infinito quiere decir que este número es muy grande. Es muy grande. Lo mismo pasa aquí. Este número es muy grande. ¿Y qué pasa cuando yo cojo, por ejemplo, ubiquémonos en esta expresión. Si yo cojo 3 y lo divido por un número muy grandote, grandote en una calculadora, ¿qué es lo que ese número a qué va a tender? La respuesta va a tender a qué. Si yo cojo 3 y lo divido en 5 millones, por ejemplo, si alguien tiene una calculadora a la mano, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Alguien tiene de pronto una calculadora a la mano? ¿Qué pasa cuando yo cojo un número y lo divido por un número muy, muy grande? ¿Por qué en este caso es muy grande? Porque X tiende al infinito. Entonces, puedo decir que es un número muy grande. ¿Qué pasa cuando yo divido un número entre uno muchísimo más grande que él? ¿El resultado va a tender a qué? ¿Puede ser error? No daría, pues Mm, no daría, lo no, que daría un número tan pequeño que básicamente se expresaría como por 10 a la menos, creo que es por el caso eh, de ser los exacto. Ese cuéntalo. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está hablando? Medina. Perdón, ¿cómo? Steven Medina. Steven, mire lo que está diciendo usted. Eso es un número muy, 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 muy pequeño, ¿cierto? Cuando yo cojo un número y lo divido por un número muchísimo más grande que él, ese número va a ser muy pequeñito. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a tender a cero, porque la respuesta va a ser 0.0000000 y puede seguir hasta el infinito, pero va a ser un número muy pequeñito, es decir, que va a tender a cero. Y lo mismo va a pasar aquí. Esto va a tender a cero, porque pasa lo mismo que en el numerador, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que al hacer esto, me termina quedando el límite de la siguiente manera. El límite de X cuando tiende a infinito de la raíz cuadrada de 8 sobre 2. Y recuerden que hay una propiedad de límites que cuando el límite es una constante, es la misma constante. ¿Por qué esto es una constante? Esto es una constante porque no tiene la variable X. Entonces puedo aplicar el límite. Quiere decir que el límite cuando tiende a infinito de raíz cuadrada de 8 sobre 2 es raíz cuadrada de 8 sobre 2. Y la raíz cuadrada de 8 sobre 2 es 4 porque 8 dividido 2 da 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2.
¿Listo? Entonces, chicos, esta es la forma en la que se deben calcular analíticamente, ¿cierto? Analíticamente los límites al infinito, que es una parte de lo que ustedes deben desarrollar en su guía, ¿vale? El día de mañana entonces nos volvemos a encontrar a la misma hora, a las 4 de la tarde, y abordaremos lo que tiene que ver con el punto 4 y 5 relacionado con la guía. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto al desarrollo de este límite al infinito? No, profe, gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Chicos, muchísimas gracias por la atención. Yo voy a dejar de compartir pantalla y pues vuelvo y les digo, ¿cierto? Si de pronto hay alguna duda, algún comentario. De otra manera, pues nos encontramos mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, y abordamos lo que queda pendiente. ¿Sí? Una pregunta, es que pues Sí. esta mañana estaba intentando buscar como tal una plantilla, las demás siempre nos han dado una plantilla y en este caso no encontré. ¿Tocaría hacer un nuevo o se hace sobre No, esto. No, bueno, aquí me aparece como Medina. ¿Cómo es su nombre? Steven Medina? Steven, esto no, lo que puede hacer es haga una copia del anexo y, como el anexo tiene los membretes de la universidad, ¿cierto? Puede borrarlo y trabajar sobre ella, no hay problema. Ah, listo. Bueno, gracias. ¿Listo? No hay problema, listo, vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? No, En el señor. chat no veo preguntas, no veo preguntas, profe César, muchas gracias por la explicación del día de hoy. Recordarle a los estudiantes que si no han registrado su asistencia lo hagan ahí directamente en el campus y pues invitarlos a participar del encuentro el día de mañana y también para que motiven a sus compañeros de grupo a que participen de estos encuentros que sirven para aclarar dudas con respecto a las temáticas que estamos trabajando. Gracias, profe Mireya. Muchachos, muchísimas gracias por la atención. Entonces nos encontramos mañana a esta misma hora. Feliz resto de día. Gracias, profe. Muchas Feliz tarde. Luego, muchas gracias.